Vamos a dar inicio con este panel de la tarde del día de hoy, al menos para nosotros los que estamos en Colombia iniciando la tarde. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y agradecerles por estar aquí en esta tercera charla del día de los Health Talks. Invitarlos, por supuesto, a que sigan las redes sociales del Movimiento Salud y se enteren de los eventos que vienen próximamente, de las charlas que tendremos el día de mañana en este espacio de los Health Talks e invitarlos, por supuesto, a que aprovechen al máximo y disfruten este espacio y la experiencia de estos 5 emprendedores que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Laura López, yo soy parte o lidero el tema de emprendimiento en la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, para quienes quizás no nos conocen o nos ven de otros países, un gremio que hoy en día representa al sector empresarial con un capítulo importante en temas de emprendimiento. Y bueno, la idea es ayudar a facilitar y hacer un poco más amena esta conversación. Tengo un pedido especial para todos, no solo para los panelistas, por supuesto, que nos acompañan, sino para todos los asistentes, y es que la mitad de esta conversación la vamos a hacer de la mano de ustedes, es decir, que queremos invitarlos y estaremos muy pendientes con el equipo del Movimiento Salud. Queremos invitarlos a que hagan preguntas, a que vayan lanzando sus preguntas y trataremos de darles, por supuesto, respuesta a todas ellas. Es decir, que el éxito de esto, la mitad está en manos de ustedes, en la cantidad de preguntas y cómo podamos exprimir el conocimiento de nuestros panelistas el día de hoy. Voy entonces de manera muy rápida a irles pidiendo a Camila Pánfilis, que nos acompaña de Mamoset, que prenda su cámara, ya la vi prendida, Johnny López de Docti, que tiene su cámara prendida, a Luis Santiago de Pegasi con su cámara prendida, Renato, acabas de prender tu cámara, Renato Pino, fundador y CEO de Snap, y por último pedirle a Harold, que no veo todavía su cámara prendida, no sé si no me está saliendo a mí aquí, pedirle a Harold que nos acompañe. Ah, mentiras, Harold, ya te vi, qué pena. Pedirle a Harold que nos acompañe. Vamos a empezar en esta dinámica con una presentación de cada uno de ellos y quién mejor que ellos para contarnos en un pitch tipo investor súper del mundo del emprendimiento, que nos cuenten qué hacen. Quiero empezar entonces, digamos, en un orden que lo que queremos también es llevarlos a ustedes en un orden de la lógica de entender cómo funciona este sector, cómo funcionan estas soluciones. Y les quiero hacer una invitación y es entender este panel. Creo que hoy en día este tema, todos los que estamos como asistentes tenemos una gran ventaja, y es que somos quizás parte de la inspiración de los dolores que estos emprendimientos están resolviendo, y por ende somos potenciales beneficiarios o potenciales usuarios de este tipo de soluciones. Entonces, todos tenemos un sombrero importante para preguntar, para hacer cada vez, digamos, entrar dentro de las temáticas que ellos van a que ellos van a comentarnos. Y bueno, bienvenido Johnny, te voy a dar primero a ti la palabra, como les digo, para llevar un orden que nos craneamos aquí entre todos juntos para que fuera más fácil de entender. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Johnny Fernando López, vengo en representación de Docti. Somos una compañía global con presencia en 3 continentes. Queremos provocar cambios positivos en la salud de alrededor de 100 millones de personas. Eso lo hemos construido gracias a la construcción de un ecosistema de salud digital básicamente centrado en el paciente y que tiene como finalidad 2 cosas. 1, romper con lo que es la fragmentación de la atención, y 2, promover soluciones para la gestión de riesgo de los pacientes. Somos como el socio tecnológico que tienen los pacientes, tienen los prestadores o tienen los aseguradores. Queremos empezar a brindarles salud de calidad a todo el mundo, independiente del idioma, independiente de la posición económica, independiente de la localización. Y para eso, Docti ha construido interfaces que permitan integrar al paciente, a su familia, al doctor, a la enfermera que está en campo, al prestador o prestadores, a los aseguradores en ese ejercicio. Esta iniciativa de Docti nace realmente desde el paciente. Nosotros como pacientes inicialmente encontramos una serie de retos que no solamente existían en Colombia, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, donde encontramos que la atención que solicitamos no era ni oportuna ni resolutiva. Y frente a ese reto específicamente encontramos que podíamos ser una solución creando lo que se llama una orientación en tiempo real. Eso se denomina una teleorientación.
Para poder hacerlo en tiempo real, acudimos a la inteligencia artificial. Y en esa inteligencia artificial hicimos algo muy sencillo. Primero, preguntarle al paciente algo sencillo como, ¿cómo te sientes hoy? Y a partir de la respuesta a cómo te sientes hoy, nuestra inteligencia artificial básicamente toma la voz del usuario, activa alertas, visibiliza, es como si colocara en el radar al paciente y hace un ejercicio muy interesante donde podemos aprovechar y es que podemos hacer predicción de condiciones clínicas. Hoy predecimos más de 800 patologías o condiciones clínicas. Hacemos triage para clasificar un poco lo que es el riesgo. Recomendamos en este caso quién podría llegar a ser el especialista que podría atender en este caso y recomendamos también para el doctor o algo los laboratorios que podrían utilizar. Toda esa información la consolidamos para que ahora el prestador, sea un doctor, sea una EPS, sea un hospital, pueda diagnosticar en este caso mejor. Ese ejercicio nos ha permitido a nosotros empezar a crear una base tecnológica bastante importante y empezar a colocar esa base tecnológica al servicio de los usuarios. Y esa base tecnológica está hoy concentrada en que hoy estamos en la India, estamos en Sudáfrica, estamos en Colombia como puntas de lanza de todo lo que son los continentes y hemos logrado integrar aliados entre hospitales públicos, privados, IPS especializadas en temas de atención de pacientes crónicos, de pacientes que son presuntamente saludables, una red que más o menos acumula unos 600,000 usuarios aproximadamente. En conjunto, en el ecosistema lo que buscamos es agrandar, maximizar la capacidad que tiene todo el ecosistema. Lo hacemos con tecnología propia, porque desarrollamos el ejercicio. Segundo, nos adaptamos a los sistemas locales que hay, en este caso, dentro de cada uno de los países. Tercero, hacemos un ejercicio muy importante, que hacemos interoperabilidad. Nos conectamos con cualquiera, con una aplicación móvil, con el hospital, con el asegurador. Intentamos facilitar ese ejercicio para que realmente la información el paciente lo tenga y que cualquiera que quiera atenderlo realmente lo pueda atender con suficiencia. Por último, pues somos de las primeras compañías que está desarrollando estrategias de gestión de riesgo utilizando inteligencia artificial para promover temas sencillos como la recomendación, para que veamos cómo tenemos vida saludable, pero segundo también la adherencia a los tratamientos de los pacientes. Eso se da mucho con los pacientes de riesgo o presuntamente saludables. Ese es Docti dentro del proceso y somos una solución donde nuestra bandera es estar del lado del paciente y cómo le agregamos valor alrededor del ecosistema. Gracias, Johnny, y qué bueno tenerlos a ustedes aquí. Ahora damos un paso más en la profundidad de la problemática del diagnóstico y el tratamiento. Invito a Camila de Mamotest que nos cuente un poco qué hacen ustedes y cómo son las soluciones que están poniendo en el mercado. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila de Panfilis y como dice Laura, soy directora de operaciones de Mamotest. Hoy estoy basada en Argentina. Mamotest es una Femtech que ya lleva 8 años de trayectoria en lo que es salud digital y somos una empresa de salud y tecnología con una misión muy clara que es democratizar el acceso a diagnóstico médico de alta calidad para y derribar todas las barreras de género, sociales y geográficas. Mamotest fue concebida desde sus inicios como una empresa de impacto social y buscando enfocarnos bien en el problema, diseñamos nuestra primera solución enfocada en la problemática de cáncer de mama. Cáncer de mama tiene unas tasas de mortalidad alarmantes en la región, se lleva más de 52.000 vidas de mujeres de manera anual, con una enfermedad que es, o sea, si se detecta en un estadio temprano, tiene el 90% de probabilidad de sobrevida de la paciente, lo cual no tiene mucha lógica, ¿no? Por eso es que buscamos enfocarnos en la problemática y en sus raíces y diseñar una solución específica que derribe todas las barreras que hoy distancian a una mujer de un diagnóstico de alta calidad. Así diseñamos y implementamos una red de telemamografía que lo que hacemos es usar la telemedicina para conectar a centros remotos en cualquier lugar del mundo con médicos especialistas en diagnóstico mamario que puedan devolver un estudio de calidad dentro de las 24 horas. Lo que buscamos diseñar fue una solución integral, abordando, como les decía, todas estas barreras, y es por eso que llevamos adelante, más allá del diagnóstico, campañas de concientización, diseñamos y presentamos leyes para promover que las mujeres se hagan estos estudios de manera anual,
Invertimos e instalamos tecnología, mamógrafos de última generación en lugares remotos y utilizamos esta plataforma que está alojada en la nube para conectar a los centros con los médicos especialistas y, como les decía, devolver un informe de calidad en menos de 24 horas. Mamotest es una empresa B rentable. Tenemos hoy 14 centros instalados, principalmente en el norte de Argentina, y atendemos así a más de 60.000 mujeres por año, con modelos de negocio tanto en el sector privado como en el sector público. Como empresa B medimos nuestro impacto todos los años. El último año logramos un ahorro al sistema de salud de 15 millones de dólares a través de nuestra atención y nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico temprano. Y si bien somos una empresa basada en tecnología, tenemos un compromiso muy fuerte de atención enfocada en el paciente. Es por eso que utilizamos nuestro software para analizar y estructurar los datos y así hacer un seguimiento específico con cada paciente de riesgo, garantizando su acceso a un tratamiento en tiempo que pueda salvar su vida. Por eso decimos que nuestro compromiso no termina con una visión macro de la problemática ni la reducción de tasas de mortalidad, sino en cada una de nuestras pacientes. Creemos que la tecnología es una herramienta súper poderosa y nosotros la usamos para humanizar y para democratizar el acceso a salud de calidad. Bueno, arrancamos por cáncer de mama, pero estamos buscando llevar esta solución a todas las problemáticas que hoy afectan principalmente a mujeres y expandirnos en toda América Latina. Gracias, Camila. Pasamos entonces ahora con nuestro tercer invitado. Yo entiendo esto como una pirámide que va abriéndose frente a cómo se conectan diferentes temas. Entonces, Renato Pino, de su empresa Snap, ahora nos cuentas qué quiere decir Snap, Renato, nos va a contar un poco como de esa conexión entre paciente y las redes de atención. Bienvenido, Renato. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, Laura y compañeros. Bueno, sí, quiero contarles un poco de Snap. Snap nace, bueno, primero, soy Renato Pino, soy el CEO de Snap. Nosotros estamos alojados en Chile. Particularmente estamos empezando por Chile, pero obviamente queremos expandir a Latinoamérica próximamente. Y hoy día Snap nace desde una problemática que pasa en muchas partes de Latinoamérica, que es la poca disponibilidad que hay de recursos médicos en tiempo real para atender a distintas poblaciones a lo largo de los territorios. Chile particularmente tiene un territorio muy extendido, tenemos una disponibilidad de médicos, más o menos 2,3 médicos por cada 10.000 habitantes, lo cual hace muy complicada la distribución de atención médica, considerando que además tenemos niveles de especialidad. Entonces, lógicamente esto nace desde una necesidad de distribuir ofertas en función de la demanda y no la demanda en función de la oferta, principalmente vinculado al tiempo. Nosotros en Snap lo que hicimos fue particularmente entregar una herramienta que permita que el paciente reserve una hora en una red ambulatoria privada, por ahora, de atención, tanto presencial como teleconsulta, donde el paciente puede encontrar una hora disponible en su zona de influencia, en su zona donde él viva. Pero la gracia particularmente de Snap es que, además de permitir reservar una hora a través de integraciones a múltiples agendas de distintos centros médicos conectados a nuestra red, ya sea, insisto, como en una red presencial o de teleconsulta, la tecnología de Snap permite acelerar atenciones en función de nuevas disponibilidades, es decir, volcamos la oferta en tiempo real en función de la demanda. Puede haber cualquier tipo de oferta conectada a Snap. Llevándolo a referencias muy simples, y considerando que acá tenemos mucha presencia de Colombia, es una especie de Rappi, ¿cierto? Donde yo puedo acceder a múltiples canales de servicios en el sector salud. La gracia es que permitimos la navegación en un solo entorno con tal de no perder el continuum de atención del paciente. Lo que buscamos es permitirle al paciente acceder tanto a herramientas tecnológicas también conectadas a Snap, como la oferta presencial o la oferta de teleconsulta de los prestadores. Es decir, Snap es un gran market que permite de alguna u otra manera acompañar al paciente en todo su trabajo, en todo su viaje de atención. Estamos trabajando para integrar farma, estamos trabajando para integrar dispositivos y con tal de que sistemas
tal cual como los que estamos viendo de los compañeros acá que presenten, puedan ser parte de un ecosistema más global donde el paciente pueda tener opciones y conocer opciones disponibles. Hacemos una unión entre el mundo físico, a través de la red física de presencia de ambulatorias, de los centros médicos que estén conectados con sus agendas y los software de gestión, y además toda la oferta clínica que existe en materia de punto de vista tecnológico, lo cual nos permite hacer este punto de inflexión donde mostramos a los pacientes que existen otras alternativas distribuidas de acceso libre y que pueden asistirme en mi proceso de resolución de algún problema de salud y también del acompañamiento. Eso. Perfecto, Renato, mil gracias. Ahora pasamos con nuestro cuarto invitado, Luis Santiago, CEO de Pegasi. Cuéntanos, Luis, un poco qué es Pegasi, qué están haciendo y cómo están acompañando estos dolores del sistema de salud con las soluciones que ustedes están proponiendo. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Bueno, un gusto siempre estar con los amigos del Movimiento Salud 2030. Súper honrado de estar en este panel con emprendedores tan increíbles y con una compañía tan genial. Mi nombre es Luis Santiago, soy el CEO de Pegasi. Pegasi es una empresa que está dedicada al manejo inteligente de la información de salud, haciéndola accesible, clara y segura para pacientes en primer lugar, para practicantes y para prestadores de servicios de salud. Pegasi nace de una enorme problemática que tenemos en Latinoamérica, donde más del 70% de la información del continente todavía está en papel. Si uno hace una implementación de una clínica, en muchas partes tiene mucha suerte si se consigue una hoja de Excel o unos documentos de Word. Eso, y en el contexto del coronavirus se entiende más fuertemente, hace que sea altamente difícil que tengamos información clínica en tiempo real para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, y a través de una experiencia que nuestro equipo fundador tiene de más de 25 años en el sector de IT de salud, generamos un método de 4 pasos en el que estructuramos, procesamos, agregamos y analizamos toda la información de salud del continente en tiempo real. Los primeros 2 pasos los damos a través de Pegasimed, nuestro sistema de información de salud. Pegasimed tiene una propuesta de valor única, ya que es el único de la región que funciona con o sin acceso a Internet a través de una exclusiva tecnología que desarrollamos llamada vSync. Además, es disponible en cualquier dispositivo inteligente, ofrece capacidades de ejecutar una teleconsulta en un marco seguro, encriptación punta a punta con el paciente, y por último, pero no menos importante, permite utilizar la información en formatos internacionalmente reconocidos como HIPAA, GDPR, e interoperar a través de recursos HL7. Pegasimed se convierte dentro de los centros de salud en el manejador de información clínica, administrativa y financiera en una analogía que queremos llamar el sistema operativo del centro de salud. Esta información que se dispone a través de Pegasimed puede primero ser interactuada por terceros, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que hagan un uso de esa información de base, y segundo, por nuestra segunda plataforma que se llama Pegasi BI. Pegasi BI lo que hace como plataforma es tomar la información estructurada desde Pegasimed y desde otras plataformas y leer esa información en formatos agregados y anonimizados para darnos una digestión en tiempo real de cómo está la salud del continente. Con Pegasi BI podemos localizar enfermedades endémicas y epidémicas en tiempo real y que actores locales, regionales y multilaterales tomen decisiones con información pertinente. Como les decía, pues esto empezamos a hablarlo desde mucho antes de la pandemia y creo que la pandemia efectivamente ha hecho un momento en el que necesitamos este tipo de herramientas. Contamos a lo largo de nuestro proceso con otros casos de uso muy interesantes. Estamos trabajando muy fuertemente con la investigación de pacientes con cáncer, casos de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, en Perú, en Chile, en República Dominicana, en Venezuela y recientemente teniendo nuestros primeros clientes en Ecuador. Estamos muy felices pues de ofrecerle a Latinoamérica la posibilidad de que la data clínica, administrativa y financiera se maneje en todos los sectores en un formato estructurado y procesado y que nos pueda dar estas analíticas que nos permitan conocer de manera mucho más profunda cómo trabajan nuestros centros de salud, cómo trabajan nuestras localidades y cómo trabajan nuestras regiones. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Luis, a ti por contarnos qué hace Pegasi. Y último, pero no menos importante, nuestro quinto panelista del día de hoy, Harold Díaz. Harold viene de Resolve y nos va a contar un poco qué hace Resolve y cómo dentro del entendimiento que todos tuvimos de este hilo conductor, cómo Resolve se puede volver quizás transversal a muchas de estas problemáticas o se puede volver, digamos, un apoyo en cada uno de los temas puntuales que estas otras startups o emprendimientos están solucionando. Adelante, Harold, y bienvenido. Vale, pues muchísimas gracias a todos por este espacio. Y bueno, soy Harold Díaz, cofundador y director de Resolve. Somos una compañía que está radicada en Medellín, Colombia. Sin embargo, prestamos servicios a diferentes países en Latinoamérica. Básicamente nosotros estamos enfocados 100% en la analítica de conversaciones habladas o escritas con el objetivo de extraer información de valor y crear conocimiento. En este caso, en el sector de salud, lo que nosotros buscamos o nuestro propósito principal es permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes y los modelos de atención de las entidades prestadoras. ¿Qué nos llevó a hacer esto? Al día de hoy, vean, el 90% de la información que se genera en el mundo es información no estructurada. Y gran parte de esa información no estructurada son conversaciones, sean llamadas telefónicas, sean chats, sean correos electrónicos. Entonces, digamos, esa bola de nieve está creciendo y su modelo de analítica se hace mucho más compleja. ¿Por qué? Pues porque precisamente no se tiene una estructura como tal. Y por otro lado, todas las compañías desean saber qué es lo que está pasando realmente en las conversaciones que están teniendo sus pacientes, sus clientes, sus colaboradores, directamente, digamos, con el usuario final. Sin embargo, nosotros detectamos que aquellas compañías que hacen estas valoraciones de servicio o lograr identificar qué está sintiendo el paciente, qué está sintiendo el cliente, cómo está atendiendo el cuidador, lo hacían de forma manual. Y normalmente un analista o un auditor en promedio hace 250 análisis de conversaciones, y hablamos de llamadas como tal, de un pool de 50,000 llamadas. Entonces, pues como tal, estadísticamente, pues básicamente no es concluyente la información que se genera digamos, desde esa extracción de información como tal. Entonces, todas las compañías quieren escalar estos procesos, pero pues igual si los escalan, pues básicamente tendrían que aumentar su headcount, y si aumentan el headcount, pues básicamente pues los modelos, digamos, financieros no son sostenibles. Y adicional a eso, sumémosle algo en el español, que es una lengua romance, tiene diferentes dialectos y manejamos diferentes modismos y regionalismos, y adicional a eso, cuando una persona escucha la llamada, normalmente siempre va a estar sesgada por el juicio de valor subjetivo como tal. Entonces nosotros entendimos esta problemática, realmente vimos cómo se adaptaban diferentes países, pongamos toda la categoría Speech Analytics, que es la que nosotros estamos trabajando, está muy desarrollada en lengua anglosajona, por decirlo así, pero básicamente en Latinoamérica es un océano azul, y los quiero invitar a todos a que construyamos también industria alrededor de la analítica de la información no estructurada. Nosotros entendimos esa problemática, y hace ya alrededor de casi 2 años construimos un MVP en donde inicialmente analizamos 40,000 llamadas en un periodo de casi 2 semanas y media. Logramos ver que realmente agregó valor agregó valor a una vertical de negocio, y desde ahí, desde el inicio de la construcción, decidimos hacer un producto escalable que, aunque nosotros nacimos en el sector financiero, en el sector asegurador, el objetivo es siempre construir tecnología. La idea es que tú lo puedas escalar a diferentes entornos de negocios, a diferentes industrias, y que su modelo, digamos, de internacionalización sea mucho más ágil. Entonces, pues, al día de hoy nuestra solución, ¿qué es lo que hace? Nos conectamos directamente a las llamadas o a las conversaciones que tienen las entidades, analizamos estas conversaciones con unos algoritmos previamente entrenados en cada contexto de negocio, utilizando, pues, bueno, varios soportes, digamos, de inteligencia artificial, orientado más en procesos de transcripción, procesos de análisis de lenguaje natural, entrenados en cada contexto de negocio. Y al final nosotros lo que hacemos es que construimos data que no estaba estructurada, la estructuramos y después la convertimos en información de valor para el negocio. En cuestión de prácticamente 2 años,
Nosotros estamos analizando alrededor de casi 500.000 horas de conversaciones al mes. Nos ha permitido, desde el inicio de la construcción de Resolve, pensamos siempre en tener un modelo escalable. Como bien les decía, nacimos en el sector financiero, asegurador. Sin embargo, los algoritmos que construimos reciben un entrenamiento especial para cada entorno de negocio y se hace escalable a diferentes países y diferentes industrias. Estamos operando al día de hoy en Argentina, en Chile, en Guatemala, en El Salvador, bueno, pues en Colombia. Próximamente estamos en proceso de abrir Perú y México. Y pues de antemano les agradezco mucho el espacio. Gracias, Harold, y gracias a todos. Ya veo que empezamos a tener preguntas en la cajita de Q&A. Vamos a tratar de responder esta segunda ronda de preguntas muy rápido para empezar a darle paso a las respuestas a las preguntas, perdón, que ya varios nos han ido dejando en esta caja de preguntas y respuestas. Renato, un poco desde la experiencia de ustedes y un tema que hablaba ahora Harold, lo que deja implícito Harold en la experiencia que han tenido ellos, pero cómo desde Snap han venido desarrollando, digamos, o abordando este tema de la tropicalización y por qué creen que efectivamente esas soluciones deben ser desarrolladas localmente para quizás luego tener una amplitud mucho más grande en otras latitudes. Sí, bueno, una de las cuestiones que uno habla a nivel de emprendedores, lo hemos hablado nosotros también, que efectivamente uno trata de hacer soluciones que sean muy globales cuando efectivamente los sistemas de salud, particularmente de la región, son bien particulares, bastante complejos también muchos. Por tanto, hay que de una u otra manera explorar bien cuáles son los alcances que uno desarrolla en función de que la tecnología esté también a tiempo y con una madurez suficiente para entrar en un mercado. Pasa muchas veces, nosotros nos pasó desde la experiencia propia hace 3, 4 años, cuando hablábamos de lo que hacía Snap particularmente, que era dinamizar oferta en función de demanda, no había mucha referencia en otras industrias a situaciones como esa, y parecía algo muy futurista. ¿Sí? Hoy día nosotros lo hablamos y parece muy natural y se lo presentamos incluso a prestadores, grandes redes, y resulta casi natural. Entonces, creo que hay un proceso de maduración que viene dándose a partir de los años, sin perjuicio de que instancias como esta también ayudan mucho a abrir las conversaciones y a sumar gente a estas discusiones de cómo mejorar y establecer nuevas relaciones con el paciente particularmente, pero en general creo que uno de los grandes desafíos del emprendimiento en la región es que hay que desarrollar en función de las lógicas locales, ¿sí? Más que fijarse tanto en Europa, fijarse tanto en Estados Unidos, que tienen también estructuras de salud bastante distintas a las que tenemos en los países del Cono Sur, llamémoslo, o ¿cómo se llama? América Central, ¿cierto? Pero en general es una experiencia bastante compleja porque hay que romper muchos paradigmas por lo demás. Entonces eso también ahí impone o nos desafía a cómo presentar la virtuosidad de los sistemas a través de un buen análisis de la tecnología, a través de una buena propuesta de valor, a través de una económica, me refiero, que genere, si no es costo-efectividad o al menos algún grado de precisión en función del paciente, que tenga una certera y buen trabajo desde el punto de vista normativo también para insertarse en ese sistema, ya sea Chile, Argentina, lo que sea, conocer un poco bastante la normativa y ver también cuál es su alcance, porque ahí también depende de las legislaciones particulares de cada país que pudieran parecerse, pero hay cosas que directamente son totalmente distintas. Entonces, la ETESA, particularmente la evaluación de tecnología sanitaria, muchas veces uno como emprendedor la deja de lado, pero es un factor importante a considerar al momento de diagramar o pensar una solución. Ahí también viene el tema normativo, que es de base, y bueno, obviamente el contexto comercial siempre es un punto, y maduración también tecnológica es un punto importante a saber si estoy en el time to market para poder hacer la inserción de mi solución. Creo que con eso que menciona Renato, nos dejas algo que yo siempre le digo a los emprendedores con los que trabajo y sobre todo a los que están en una etapa temprana, y es que en esos primeros momentos y cuando uno va evolucionando en los procesos de innovación y de diseño de soluciones,
la clave siempre será enamorarse del problema y no de la solución. La tecnología nos mostrará que la solución puede adaptarse tecnológicamente a los países y a esos contextos de los países, pero enamorarnos de ese dolor y de ese problema asegurará que el medio por el que la entreguemos pues sea efectivamente el que la gente y el que los pacientes, los usuarios y los beneficiarios están, dependiendo del caso, pues necesitando. Yo quiero pasar acá a Camila y digamos en este tema mencionas algo, Camila, que creo que está implícito en todos los emprendimientos o está más implícito que en cualquier tipo de emprendimiento en los que están en el sector salud, todo este tema de una empresa B, a los que no saben, digamos, B es como este nuevo, no, espero no equivocarme en cómo lo voy a describir, pero es mi entendimiento en cómo, digamos, son estas empresas que tienen una concepción muy clara de la generación de valor desde lo económico, lo social y lo ambiental, y su ADN, digamos que tiene impregnado la responsabilidad y la corresponsabilidad en estos tres temas, en estas tres como generaciones de valor. Y lo conversábamos, digamos, antes, un tema que para ustedes es muy importante y es la tecnología para el bien, para hacer el bien, technology for good. Entonces yo quisiera que nos contaras un poco cómo efectivamente la tecnología puede humanizar y democratizar la salud y por supuesto cómo se ha vuelto eso el vehículo para ustedes, digamos, para atender a estas más de 60,000 mujeres y digamos que lograr mitigar un poco el impacto de una situación como es el cáncer de seno en las mujeres que nos afecta a todos en todos los países sin importar en dónde estemos ni qué tipo de economía seamos. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente, y creo que como mencioné antes, la tecnología creo que es fundamental y es una herramienta súper poderosa. Nosotros la usamos en todos los pilares del diseño de nuestra solución y como bien decías, surge, o sea, un poco la implementación de cómo usamos la tecnología surge desde eso, ¿no? Desde la concepción del problema, el entendimiento, el desglose de cada una de las barreras y a partir de ahí identificar cómo uno puede usar la innovación o la tecnología para abordar cada una de esos microproblemáticas dentro del gran problema, ¿no? Dentro de las raíces. Comenzamos con una función principal que era cómo acercábamos, o sea, faltaba tecnología y faltaban médicos principalmente. Entonces ahí es donde diseñamos una herramienta, una plataforma de telediagnóstico que principalmente, y a modo quizás de back office, usaba la tecnología para acercar calidad médica a mujeres que quizás por cuestiones sociales o geográficas no tenían este acceso. Acompañando un poco y muy atentos a cada actitud de cada una de las pacientes, donde cada una se bloqueaba para acceder a un tratamiento en tiempo y forma, que era nuestro objetivo principal, fuimos encontrando maneras diferentes de estructurar nuestra información. Primero, bueno, arrancamos usando 5 softwares diferentes, uno para atención a las pacientes, otro para manejo y envío de imágenes médicas y demás. A raíz de eso nos dimos cuenta que podíamos diseñar un software propio cumpliendo todo lo que nosotros buscábamos resolver, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a estructurar cada uno de los datos y la información que creíamos que era valiosa para las pacientes y para atacar su enfermedad en tiempo y forma, y fue que diseñamos una plataforma que hoy conecta también a sus médicos, también a las pacientes, y estructura la información de manera tal que nosotros podemos llegar a cada una de las pacientes con un montón de información, o sea, que vista con anterioridad y poder inferir en su problema puntual, ¿no? Por eso llamamos humanizar y personalizar. Usamos la tecnología para ampliar el alcance, pero también para analizar la situación específica de cada una de las pacientes y poder personalizar su tratamiento, ya sea porque no tenía cómo acceder a una biopsia, porque si su obra social no le estaba habilitando los tratamientos oncológicos, porque sus antecedentes familiares resultaban en uno o en otro tratamiento. Entonces, a través de estructuración de datos, análisis y conectividad, logramos
dar en la tecla con cada una de estas pacientes que hoy podemos garantizar que más del 90% acceden a un tratamiento en estadio temprano y pueden salvar sus vidas, ¿no? Ahí es donde nosotros buscamos quizás desde el backend, es netamente tecnológico, pero vamos acompañando a la mujer con sus limitaciones y obviamente su acceso. Hoy estamos enfocados en poblaciones vulnerables, pero lo usamos más que nada para atender muy personalizadamente a cada una de las pacientes, y eso es algo que buscamos nunca corromper, o sea, que la tecnología nunca nos reemplace en ese aspecto, ¿no? En el acercamiento y la calidez humana de nuestra solución, que sabemos que es sumamente importante. Gracias, Camila. Acá quiero conectar un poco con Johnny y entendiendo que entre las dos empresas hay una serie de similaridades frente al problema que están abordando en la detección, digamos, temprana de ciertas patologías, de gestión del riesgo, de acompañar al paciente. ¿Cómo han entendido ustedes, Johnny, digamos, desde ese concepto de gestión del riesgo y de cara a los pacientes, por supuesto, que es como lo que nos mueve a todos en la creación de estas soluciones? ¿Cómo han entendido ustedes ese tema y han venido desarrollando esas soluciones para que efectivamente tengan un punto de encuentro y de llegada en el mercado? Es decir, para no quedarnos con más soluciones en el anaquel, que muchas a lo mejor no son ni fáciles de usar, ni fáciles de implementar, sino que realmente sean unas soluciones que están respondiendo a la necesidad y por ende que son usables y fáciles de comprar, por ponerle algún término en el mercado. Bueno, mira, Laura, el tema de gestión de riesgo es un tema que el problema es un problema de escala, realmente. En Colombia, para tomarlo como caso, hay 49 millones de afiliados. De esos 49 millones de afiliados, más o menos el 16% hacen parte de pacientes que son como crónicos. Hay otro 84% que están como presuntamente saludables. Resulta que esa responsabilidad de hacer la gestión del riesgo se la entregan a los hospitales de primer nivel, a lo que es la atención primaria en salud. Los hospitales de primer nivel no son necesariamente los que tienen las mejores capacidades o competencias para poder hacer abordaje dentro de la población, sino que regularmente son buenos atendiendo urgencias. Pues los usuarios se acercan y ellos, por lo tanto, atienden, y en ese proceso tienen un problema de capacidades. Su capacidad es inferior a la que le pide la demanda. En ese sentido, el hecho de poder uno tamizar, en este caso, toda la población es un reto enorme, donde ni siquiera haciendo llamadas o contactando directamente a los pacientes se vuelve esto de una manera efectiva. Nosotros básicamente lo que hemos colocado son unos elementos donde a través de interfaces distintas los pacientes pueden hablar con el sistema de forma directa y podemos hacer tamizaje no solo de una patología. Les decía, nosotros tenemos 800 condiciones clínicas que podemos identificar, y ahí lo que intentamos es identificar los relieves, porque no todas las personas son iguales. O sea, no todas las personas tienen los mismos factores de riesgo, sea por la edad, por el género o por alguna preexistencia que puedan llegar a tener. El mismo contexto le puede generar un nivel de riesgo diferente. Cuando multiplicas ese dato de una persona por 49 millones de personas, te vuelve un lío gigantesco. Y hacer ese ejercicio implica, primero, tener medios de captura, analítica en tiempo real, y segundo, también alertas para actuar. Porque en esto el proceso no es solamente tomar la información, como le dices, y tenerla almacenada, sino que realmente el objetivo es actuar, hacer intervención temprana. Nosotros somos una compañía experta en intervención temprana. Entonces, lo que intentamos es identificar estos relieves y sobre estos relieves empezar a hacer recomendaciones, conexiones, para que otro tipo de prestadores, que ya los hay, empiecen a hacer la intervención de forma completa. Si hacemos la intervención temprana, casi siempre hay beneficio para todos. Beneficio para el asegurador, pues porque le vale incluso menos el proceso. Beneficio para el paciente, porque el paciente al final, si hace una intervención temprana, como lo que lo contó Camila hace un momento, pues podemos empezar a tener un tema que podemos resolver de forma completa. Pero si no se atiende de forma temprana, puede volverse una catástrofe. Nosotros aprovechamos esta capacidad computacional para poder hacerlo. En términos prácticos, para que lo tengas acá, nosotros podemos manejar 100.000 atenciones de forma simultánea, en tiempo real. Eso significa que podríamos dar ese tipo de decisiones y diversificarla en un universo completo de prestadores. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos jugar, como lo planteaba Renato de alguna forma, con una demanda elástica. Y una demanda elástica donde podamos asignar digamos que las atenciones pensando siempre en el paciente. O sea, también es una cosa muy importante.
siempre pensando en el paciente porque el tiempo y la oportunidad es fundamental en este sentido y eso es parte pues, de nuestra promesa de valor. Gracias, Johnny. Creo que es súper claro aquí ese tiempo y esa oportunidad de cara al beneficio del paciente o a tener el mejor resultado para el paciente, digamos, en todo el proceso. Harold, creo que tú también eres todos, pero tú de forma especial con lo que nos acabas de contar, que tu empresa nace en otro sector y empieza a encontrar, digamos, la aplicación de esa solución en el sector salud, pues creo que hay otro ejemplo de cómo enamorarse del problema y no de la solución nos da un poco como esa flexibilidad de aplicar la solución para el bien de esos stakeholders sin importar en dónde haya nacido, digamos, o en qué sector esté conectada. Y siguiendo un poco como con este tema de la tecnología, la innovación, el entender al paciente como parte central de lo que nos mueve hoy en día o el entender a nuestros clientes o usuarios también de alguna forma, según el modelo de negocio, como esa parte central. ¿Cómo la tecnología se hace, digamos, más cercana y sienten ustedes que está dando la capacidad de efectivamente generar valor en el sistema de salud? Ustedes que vienen de ese otro sector, ¿cómo ven este tema? Sí, mira, yo creo que hablando desde el punto de vista tecnológico, nosotros estamos viviendo una de las mejores épocas. Aunque nosotros en este momento estamos en un proceso de transformación digital acelerada por todo lo que está pasando, y adicional a eso sumemos una cuarta revolución industrial en donde el principal activo, digamos, mira, las 5 compañías que estamos aquí representadas, el principal activo es la data como tal. Entonces, ¿qué pasa? Digo que estamos en el mejor de los mundos porque primero la capacidad de cómputo ha aumentado exponencialmente, pero ahí hay una ley que es la ley de Moore, que como cada vez la capacidad de cómputo va aumentando cada 2 años y cada vez se hace mucho más barata producirla, por decirlo así. Ahora estamos hablando por allá de procesadores cuánticos y todo este tipo de cosas. Por el otro lado, por medio del Internet de las cosas, cómo estamos logrando obtener información de diferentes tipos de dispositivos, diferente tipo de información, digamos, para poder armar esas entidades digitales, por decirlo así. Hay más data almacenada. Inclusive por allá había un viejo dicho que decían que el que tiene la información tiene el poder. Pues ahora ya el tema se ha cambiado un poco porque ya muchas compañías tienen mucha información, pero pues no saben cómo analizarla, cómo procesarla, y los que lo saben hacer, lo que hace falta es tomar esa data y actuar, como todo. Ahora, también en este momento hay mejores, hablando ya propiamente de nuestro campo, que es el Machine Learning, hay mejores algoritmos y probados. Vean, las redes neuronales fueron creadas en el año 60 como una hipótesis, en los años 60 como una hipótesis, pero solamente hasta hace más o menos 18 y 19 años se comenzaron a probar en escala masiva. ¿Por qué? Porque había capacidad de cómputo como tal. Y ahora, en serio que cualquier persona, sin necesidad de venir de un background técnico, puede aprender a hacer este tipo de cosas. Inclusive ustedes queremos aprender algo, simplemente el doctor Google está y nos puede dar mucha información, y obviamente, claro, existen otros recursos, digamos, mucho más especializados como Udemy, Audacity, Platzi, o sea, muchas herramientas en donde las personas ya pueden comenzar a adoptar este conocimiento. Entonces yo creo que las herramientas están, ya ahí es un tema básicamente, es un tema de actitud, un tema de querer transformar, por decirlo así, y lograr también entender un problema. Hay un libro súper bueno que es el método Lean Startup, que me parece brutal, como ellos básicamente cuentan las diferentes perspectivas de diferentes compañías como tal, y fíjense que al final no hicieron parálisis por análisis, sino básicamente entendieron un problema, se enamoraron del problema, construyeron una solución o un mínimo producto viable, funcionó, vieron que era escalable y básicamente lo comenzaron a iterar. Entonces, como les digo, siento que todo lo que nos está pasando, pues la pandemia y todo esto, pues hablando en términos de transformación digital, básicamente lo que se hizo fue adelantar las megas de las compañías 2030 al 2020 y 2021, en donde pues ya buscamos otros mecanismos para conectar, para crear conocimiento y pues también para seguir evolucionando como humanidad.
Gracias, Harold. Voy a hacerle esta pregunta a Luis y después voy a pasar a una ronda de preguntas del público que veo que ya aquí tenemos varias, algunas dirigidas, otras un poquito más generales, entonces vamos a tratar de organizarlas. Luis, ¿cómo, digamos, cuando hablamos de esos modelos de negocio, B2B, B2C, B2G y todos los B2 algo que uno pueda inventarse en este camino de emprender, ¿cómo, cómo, digamos, desde tu experiencia, por supuesto, cómo un emprendimiento puede efectivamente abordar esa adaptabilidad en los modelos de negocio y tener, digamos, como ese componente de cambiar y de adaptarse a cómo van surgiendo esas dinámicas de mercado que responden mucho, por supuesto, a las dinámicas de mercado? ¿Cómo ha sido la experiencia de Pegasi y tuya, por supuesto, en ese sentido? Perfecto. Bueno, yo creo que para todos los emprendedores es una súper buena pregunta ver cuál es tu modelo de negocio y cómo encajas con el mercado. He visto y he tenido la oportunidad de asesorar muchos emprendimientos en el tiempo que desarrollaron unos productos tecnológicos espectaculares que no tienen muy claro cuál es el caso de uso para resolver la necesidad del cliente final. Entonces yo creo que un concepto clave, bueno, dos conceptos claves, el primero ya lo habló Harold perfectamente, que es el Lean Startup, pivotear hasta conseguir, pero uno tiene que tener muy claro cuál es el caso de uso del producto. En el caso muy puntual de Pegasi, nosotros, digamos, nuestra experiencia surge de una aproximación B2B al mercado, donde nosotros tradicionalmente hemos sido ese sistema operativo de clínica. Sin embargo, la pandemia evidentemente nos obligó, en nuestro caso en particular, a revisar otros modelos de negocio que nos permitieran escalar más rápido, considerando que la misión que tenemos es eliminar el uso de papel en el sector salud. Y eso nos llevó a enfrentarnos en un escenario B2B2C, donde efectivamente nosotros no le estábamos, digamos, proveyendo nuestras soluciones a nuestros usuarios finales, sino que nuestras soluciones eran provistas a personas que podían hacer el puente entre nosotros y el usuario final, y de una forma u otra empoderar a ese usuario final para que arrancara su proceso de transformación digital. Yo creo que también, pues efectivamente, y volviendo a lo que estaba diciendo Harold, tenemos una cantidad de data espectacular en este momento, data que no teníamos hace 10 años, pero hay una enorme cantidad de personas que todavía tienen que virarse hacia lo digital para que podamos tener una posibilidad de visualización como la que queremos tener. Entonces, yo rescato muchísimo el concepto de caso de uso, que es tu producto tecnológico espectacular, cómo lo va a usar tu cliente final y cuál va a ser el producto de ese caso de uso. Vas a incrementar la eficiencia del cliente final, vas a incrementar la eficiencia o el acceso a servicios de la persona que recibe el servicio por medio de tu plataforma. Ten muy claro cuáles son los KPIs que vas a medir de eficiencia del usuario cuando tu tecnología se implemente. Y en función de que tengas esa parte clara, vas a tener muy claro cuál es tu modelo de negocio. Porque después viene esa segunda parte que es pensar en resolver este caso de uso, lo monetizo de una manera que le haga sentido a mi usuario final, que le haga sentido a la persona que es afectada positivamente por el uso de mi plataforma, por el uso de mi servicio, por el uso de mi producto. Gracias, Luis. Entrando entonces en esta ronda de preguntas del público, voy a empezar con una que tenemos acá para Camila. Nos pregunta Luis Jaimes, ¿cuáles son las barreras para abarcar todo el mercado de las provincias de Argentina y por qué están solo en el norte y por qué piensan en otros mercados como Uruguay, Paraguay, México y España? Bueno, muy bien. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué arrancamos en el norte? Principalmente porque identificamos que era la zona más vulnerable frente a esta problemática. El acceso a un diagnóstico médico de alta calidad era casi nulo en la región y a su vez presentaba la mayor cantidad de barreras en cuanto a conectividad e infraestructura para abordar una problemática como tal, ¿no? Entonces ahí fue que decidimos enfocar nuestra solución primero probando en lo más complejo. Cáncer de mama, que son las imágenes médicas más pesadas, lugar donde no hubiese conectividad y donde el problema estuviese realmente urgido. Así
hoy tenemos la mayoría de nuestros centros ahí por una cuestión de necesidad, pero ¿por qué buscamos expandirnos a toda América Latina? Es porque lamentablemente la problemática y las barreras son similares en toda la región, es una problemática muy común y hemos validado que es escalable, digamos, nuestra solución a todo el mercado. Sí, sí, en cuanto a las barreras, encontramos y trabajamos todos los días en buscar cómo hackear el sistema, que lamentablemente en muchas cuestiones no nos acompaña, por cuestiones de legislación un poco irrisorias, ¿no? Porque un médico puede actuar en uno u otro país dependiendo de barreras sumamente geográficas. Pero bueno, lo que estamos haciendo es buscar ayornarnos, o sea, tropicalizar mucho más específicamente nuestra solución en cada uno de los países donde estamos buscando expandirnos, la cultura y la manera de abordar la salud en cada uno de los países de la región muchas veces son diferentes. Quizás en México están más acostumbrados a pagar personalmente por un servicio, digamos, out of pocket, que en Argentina no sucede, digamos, todo se vuelca dentro del sector público y que me den la solución gratis. Entonces sí estamos buscando adecuar un poco nuestra solución a cada uno de los modelos, pero en concreto es la misma. Las principales barreras son, bueno, la cuestión de médicos que están matriculados en cada una de las provincias o los países, la conectividad, que ya es un problema resuelto, y estamos, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, porque estamos en Misiones. Nosotros, si bien nos llevó un poco de trabajo seguir aumentando nuestra cantidad de centros en los primeros años, por suerte hemos logrado demostrar casos de éxito en cada uno de los modelos de negocio donde estamos, y así de hecho en Misiones estamos con el sector público, operamos con el Ministerio de Salud y podemos ofrecer todos los años un informe estadístico de cómo mejoró la problemática, cuántas mujeres accedieron, en qué tiempo, cómo van modificándose los índices de incidencia versus mortalidad y un montón de cuestiones y acciones que nos demuestran y validan el trabajo que hacemos, que es lo que hoy sabemos nos va a hacer de trampolín a poder llevar esta solución a todos los diferentes países en los diferentes modelos de negocio donde estamos. Gracias, Camila. Yo quiero aquí conectar una de las barreras que acaba de mencionar Camila, digamos un poco como de los médicos que están dentro de las instituciones o dentro de los centros médicos, con una pregunta que le hicieron ahora a Renato. Renato respondió ya una parte, pero de viva voz, Renato, nos dice Mónica: creo que el problema de la poca disponibilidad de atención de salud es que se concentran en atención de médicos, cuando muchas consultas se podrían resolver con atención de enfermería, por ejemplo. Quería saber si ustedes ofrecen solo consulta médica o también de algún otro tipo de profesión de salud. No, en el caso de SNAP es una red de prestadores de salud en general. Quizá uno comete el error de centrarlo en atención médica, pero efectivamente una atención de salud puede ser particularmente cualquier profesional que esté, en el caso de Chile, habilitado en la superintendencia. Nosotros los tenemos verificados a través de la superintendencia, por tanto los datos se traen de cada profesional desde ahí y eso se presenta. Mientras él tenga disponibilidad para atender algún tipo de tratamiento, apoyo terapéutico, un examen, puede estar en SNAP y determina los servicios que él quiera tener. Ahora, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa postulado, que efectivamente hay un tema de quizás sesgo, quizás también del mismo paciente, en acceder a atención médica cuando a veces hay ciertas cuestiones que podrían ser tratadas por terapeutas o profesionales particulares, en particular, pero sí, en SNAP puede haber cualquiera que sea prestador médico. Y exámenes y también, en general, son prestaciones médicas de todo tipo. Perfecto, Renato, gracias. Luis, esta pregunta me parece que puede ser interesante para ti, digamos que estás parado en el mundo de información en tiempo real, información para la toma de decisiones. Y nos pregunta Cristina Malki si alguna vez han pensado en aliarse o apoyar al Estado o digamos al sistema de salud pública con sus soluciones y qué tan importante ven este aporte. Yo la hago dirigida, digamos, cómo esa información tuya podría realmente usarse para
tomar decisiones en el sistema de salud, si sirve, si no sirve, si se queda, digamos, en un contexto mucho más de la organización o del prestador, o cómo, digamos, pueden hacerse esas alianzas y extender un poco el potencial de esa información en la toma de decisiones. Yo creo que en Latinoamérica en particular, en el momento en el que uno puede tener un efecto transformador en el sector público es en el momento en el que efectivamente uno logra generar un cambio en el sistema, porque estamos hablando de que nuestros estados en Latinoamérica, tal vez el estado excepcional en términos de tamaño es el chileno, pero en términos generales los estados latinoamericanos son muy grandes y tienen una gran cantidad de población que son la que afecta y la que de hecho depende de ese estado para la obtención de servicios de salud. Entonces, las alianzas, y en particular en nuestra experiencia, las alianzas público-privadas, son sumamente importantes a la hora de transformar la salud en modelos donde la tecnología pueda democratizar ese acceso. Y esas alianzas con el sector público, muchas veces en nuestro caso particular que somos startups, que no podemos aguantar digamos, un tiempo de pago de un proyecto de 3 años, de 4 años, que son a veces los modelos que vemos con el gobierno, logramos hacer estas alianzas con el sector privado para, de una forma u otra, financiar el cambio. Y yo creo que muy en particular, y hablando de Movimiento Salud 2030, son el tipo de iniciativas y espacios donde nos conseguimos los que queremos efectuar este cambio positivo y trabajamos en conjunto para lograr esta transformación. Yo creo que es muy importante trabajar con el Estado. De una forma u otra pasa a ser obligatorio, al menos en el caso de Latinoamérica en particular, cuando uno quiere lograr una transformación de raíz. Y yo me voy un poquito también, yo creo que dentro de la planificación de políticas públicas, en el corto plazo, tal vez hablamos de que los estados tienen un desfase de 1 año en cuanto al presupuesto, pero yo creo que, y muy personalmente, si los estados no tienen partidas particulares para la innovación en salud en los presupuestos del año 2022 en adelante, nuestra región va a tener un problema severo en cuanto al escalamiento de este tipo de iniciativas. Entonces, la actuación del Estado creo que es protagónica, es principal y es la que nos permite escalar estos modelos de una manera que democratice el acceso y que los potencie desde el punto de vista de financiamiento y los potencie desde el punto de vista de la cantidad de población que se afecta positivamente por la utilización de esos modelos. Importante ese tema que mencionas, Luis, y cómo efectivamente el Estado, digamos, desde el punto de vista del emprendimiento, pero desde el punto de vista también de modernización del sector, pues juega un papel importantísimo en ese marco regulatorio que permita que más empresas como las de ustedes existan, pero que más tecnologías al favor de los sectores también se den, por supuesto, en este caso puntual, en el sector salud. Acá una pregunta que nos hace Franca para Johnny, y yo la voy a complementar con algo que me ha venido como surgiendo ahí de inquietudes, y es, Franca nos pregunta, Johnny, ¿qué tipo de información del paciente usan ustedes para diagnosticar las patologías que tienen ya identificadas? Y yo complementaría es un poco cómo, digamos, esa información o esos procesos de innovación que ustedes tienen o esa utilización de la tecnología les ayuda efectivamente a mitigar los riesgos de un mal diagnóstico o de un diagnóstico equivocado o de la responsabilidad que puede llegar a tener en algún caso, digamos, la tecnología en esta lectura, digamos, de la información. Creo que ahí el core es el cómo se implementa la tecnología, pero te mezclé 2 preguntas en una. Bueno, listo. Mira, yo ya he respondido acá en el chat, pero la respuesta es sencilla. Mira, en términos de data que utilizamos para poder hacer la predicción, en este caso, se utiliza primero lo que son factores de riesgo. Los factores de riesgo están asociados con la edad, con el género, con la localización y con algunas condiciones que se llaman como preexistencias. Digamos que aquí hablamos de, por ejemplo, índice de masa muscular, se trabaja si es de pronto hipertenso, diabético. Bueno, hay algunas condiciones rápidas para poder manejar de lo que manejamos con factor de riesgo, de si fuma o no fuma. Segundo, se complementa eso con un banco de síntomas. El banco de síntomas es, pues, digamos que es parte del corazón de este ejercicio. Y es que tenemos más o menos unos 1.600 síntomas que son principales, que luego al plantearlo como un ejemplo, tengo diarrea,
pero luego entonces tengo diarrea con espuma o diarrea con sangre o algo, que es un síntoma secundario, estamos hablando de casi 5.600. Combinamos todos estos síntomas a partir de preguntas que se le hace al usuario, que básicamente son preguntas en respuestas de sí, no o no sé. Básicamente son respuestas que él puede dar de forma muy sencilla, sin ningún tipo de predisposición técnica, y se hace un mapa básicamente de un árbol de decisión con Machine Learning, que básicamente lo que hace es que hace la predicción, y posteriormente, si tenemos la oportunidad de tener acceso a resultados de laboratorio, combinamos resultados de laboratorio y de esa forma pues sacamos las conclusiones, que las conclusiones se dan en línea de una probabilidad de que pueda tener una condición clínica específica. Esa condición clínica, les decía, son 800 categorías que pueden estar en esta parte, pero se coloca como un orden de jerarquía del top 5, top 6 que pueden llegar a tener de acuerdo a la probabilidad. Aquí lo interesante es que nosotros podemos manejar lo que se llaman comorbilidades. Las comorbilidades implica que tú puedes llegar a tener un problema estomacal, una gastritis, pero también podrías tener un problema respiratorio, pero también podrías tener un golpe que tienes en la mano. Entonces, aquí conectamos tanto temas que son totalmente fisiológicos como también temas de salud mental. Oiga, estoy deprimido, estoy desmotivado, o me acabé de accidentar y me caí, o no he podido dormir, o tengo diarrea, bueno, muchos elementos que nos permitan tener una complejidad un poco mayor y de esa forma, esa data, pues tenerla disponible para hacer la predicción. Y en ese estamos en el primer punto. Después, esa información que tú acabas de decir, cómo se maneja de aquí para allá. Pues primero la información del usuario, como el primer punto acá en esto. La información es anonimizada de forma directa entre el usuario, o sea que de esa forma no tenemos como la seguridad. Hay unas certificaciones para esto, digamos que en el caso de nosotros tenemos certificación en HIPAA y HITECH para poder englobar y garantizar eso. Eso es una restricción gigantesca y pues al final es una de las barreras que tiene para emprender en salud, y es que tienes que entrar en temas de seguridad, tienes que entrar en eso de manera completa. Y pues de ahí para allá lo que tienes que también garantizar es una disponibilidad, porque el reto que hay en salud, como lo estaba presentando Santiago y demás, es el tema de interoperabilidad. La información, yo tengo un pedacito de la información, no la tengo toda. O sea, como tengo un pedacito, me toca compartirla con alguien y poder consumir del otro para que el doctor al final realmente pueda tomar una decisión adecuada. Lo dijo Camila, si yo le entrego al doctor solamente a alguien que tiene un diagnóstico y no tengo información anterior, pues el doctor queda como en las mismas y él no puede realmente acelerar el proceso. De esa forma, lo que intentamos es entregarle mucha información para... Pues, no sé si ahí tengo las dos respuestas, Laura. Gracias. Sí, para mí sí. Espero que para el público también. Acá tengo dos preguntas más que quiero hacer y pues esto tenemos como hasta las 2:30, entonces iremos ya como acercándonos al cierre para cumplir con los tiempos. Harold, nos pregunta Diana Díaz, ¿cuál es la principal barrera para implementar una nueva solución tecnológica y cómo identificar una solución de valor? Uf, qué pregunta muy buena. Yo creo que la principal barrera es uno mismo. ¿Y por qué digo uno mismo? Porque lo principal que hay que hacer es lograr entender el problema, lograr interpretarlo, ver cómo le agregar valor a los stakeholders. Como decía Luis ahora, entender muy bien el modelo de negocio, entender muy bien hacerlo sostenible, o sea, no es hacer una solución que realmente agregue valor en los primeros meses y ya. Entonces, bueno, y por el otro lado, no lograr armar el Lego bien de los diferentes recursos que tú necesitas para construir eso. Y adicional a eso, cuando tú eres fundador o cuando estás en cabeza de una compañía como tal, tú lideras un equipo, tú le das el norte. Entonces también lo importante es escuchar también las retroalimentaciones que te dan el equipo, que están todo el día en eso, que están programando, que están entrenando, o inclusive comercialmente que están visitando. Entonces es lograr tener como esa escucha activa y siempre, siempre, siempre estar en pro de la transformación y en pro de agregar valor. Entonces, al final, lo sigo diciendo, es un tema de actitud, inclusive 3 palabras que dice un emprendedor que admiro mucho de acá en Medellín. Él habla de la actitud, de la velocidad y de la transformación. Actitud para ver las cosas, para inspirarse en las cosas,
2, en velocidad, porque lo que a ti se te ocurrió, ya a otros se le ocurrió antes, a otros más mañana se les va a ocurrir, y hay un mercado que lo necesita hacer. Y el tercero, transformación, donde básicamente lo que nosotros vayamos a hacer cambie alguna dinámica social o alguna dinámica empresarial o alguna dinámica económica como tal. Gracias, Harold. Quiero conectar ahora esta pregunta con Renato y un poco, digamos, Renato, de lo que conversábamos en los previos a esto, esa conexión que has tenido tú con Corfo como mentor de otros emprendedores y digamos como un poco con el ecosistema de emprendimiento de tu país. Em, desde tu visión, ¿cuál es el apoyo más importante que debe dar una incubadora enfocada en salud a los emprendedores? Nos pregunta Bosque 3R. Sí, se la respondí en privado, supuse que iba a ser una pregunta también abierta. En general, yo creo que por lo menos desde mi experiencia, tanto desde ambos lados, desde el lado de Corfo, que Corfo es una agencia a nivel nacional de apoyo a emprendimiento y empresas de distinto tamaño hasta mega empresas en Chile, y que tiene varios programas como Startup Chile, que se conoce a nivel latinoamericano como aceleradora. Corfo, desde ahí, desde mi función de Corfo como mentor también en algunas aceleradoras, yo creo que en salud tenemos una particularidad. En general, la salud tiene digo yo que es una problemática de base, que es que la salud en general se mide por evidencia, por formación, porque el médico, en general los clínicos, por formación, evalúan sus soluciones en función de la evidencia. Y eso es complicado cuando uno innova, porque ¿cómo mostrar evidencia cuando están mostrando algo que efectivamente no existe o que directamente tiene un modelo que hace las cosas totalmente distintas? Y por resistencia muchas veces salud tiene, o el sistema de salud y los compradores, llamemos el ecosistema, hace resistencia a incorporar estas innovaciones en los procesos de flujo de atención, llamémoslo en el viaje, ya sea con un mamotest o con lo que tiene Johnny, ¿cierto? Porque dice, bueno, ¿cómo yo sé que esto funciona? Y claro, y ahí también va a depender de la capa, porque si estoy en lo clínico, claramente el espacio para probar con un falso negativo no es muy grande. Por tanto, lógicamente, hay ciertas restricciones y la evidencia tranca un poco la posibilidad de que el emprendedor pueda ser más libre, como mejor donde la prueba y el error en otros rubros puede ser más fácil. Creo que ahí es un primer punto, y por de las aceleradoras o las incubadoras, vamos a una etapa más temprana, tienen que tener la posibilidad de tener una red que dé un feedback sobre esas soluciones de manera asertiva y ojalá con tiempo acotado, porque también no es barato, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, y claramente hacer la solución, me imagino que a Johnny le costó mucho, ¿cierto?, poder hacer las pruebas y tener una cantidad de datos suficiente. Además, datos, y hacer un punto, datos bien estructurados, porque también ese es otro tema. Puedo tener muchos datos, pero si el dato está sucio, no me sirve para hacer inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ahí hay un temazo que en salud también es complejo, porque como hablaba Maicho Malí en la mañana, ¿cierto? Si yo el dato lo tengo distinto, HTA, ¿cierto?, hipertensión arterial, en todas partes es lo mismo, pero está escrito distinto, es basura, disculpen que lo presente así. Y difícilmente, salvo que yo tenga una máquina que además considere todas las formas en cómo se podría escribir hipertensión arterial, se hace complejo. Entonces, y eso también es más caro, porque tengo que tener set de data, además, súper fraccionado, ¿cierto? Y mucho más complejo. Bueno, ahí Johnny puede hablar mucho más de eso. Pero en general, esa capacidad que pueda tener una incubadora es muy importante. Redes que permitan, primero, minimizar los tiempos, dos, dar buen feedback, y después el segundo paso ya es pruebas de valor, obviamente, entornos de diseño de pilotajes controlados. Nosotros, por ejemplo, nosotros ahora desde el lado, cuando estuve en Corfo, creamos una metodología que se llamaba los CEPI, que eran los Centros de Pilotaje e Innovación Pública, donde pescamos 2 hospitales y los permitíamos a emprendedores pilotear en un entorno controlado esas soluciones. Lamentablemente no llegó a buen puerto, o terminó ahí, está ahí medio guardada sin iniciativa. Y después, obviamente, la aceleradora, ya saliendo de la incubadora, la posibilidad de escalar la solución, y ahí es contacto directamente con el ecosistema, quizás comprador, ya desde prestadores, farma, ciertas redes, donde yo pueda potenciar la venta derechamente y hacer pruebas de valor respecto a si lo que estoy ofreciendo económicamente tiene el retorno y, como decía hace un momento, trae el valor implícito de mi solución innovadora. Creo que son 3, 4 pasos donde en salud, a distinción de otros tipos de innovaciones, se hace más complejo
principalmente en la etapa inicial por el tema de la validación. Después cuando ya se asienta un poco y hay cierto grado de feedback, tengo ya pasado por comités de ética de distintas soluciones, de distintos hospitales, ya tengo quizá un poquito más de background para poder decir, hey, aquí tengo evidencia, y eso me permite instalar de mejor manera y escalar la solución. Pero es un tema a nivel, y también un cambio de paradigma también, en cómo se abordan estas soluciones innovadoras. Gracias Renato. Aquí tengo una pregunta que me parece bien interesante y creo que por el modelo de negocio que tienen cada uno de ustedes y los stakeholders que están conectados en ese modelo de negocio, cualquiera la podría responder, entonces voy a dejar que ustedes, que ustedes entre todos la respondan. Roberto Jasso nos pregunta, dice, entendiendo que cada legislación en cada país es diversa, ¿qué papel ustedes han visto que juegan las terceras pagadoras, como son las aseguradoras, en el journey de los pacientes? Creo que aquí todos podrían tener un pedacito de la respuesta. No sé si hacemos todos un pedazo súper rápido o alguno me levanta la mano y ese alguno responde. Ahí ya había Renato, Johnny, Luis. Bueno, entonces todo es un pedacito. Yo creo que todo un pedazo. Me voy a tomar el inicio, después me imagino que todos tenemos, yo creo que las pagadoras efectivamente en Latinoamérica operan de manera no igual, pero similar. En Chile tenemos un sistema fraccionado con pagadoras, aseguradoras adicionales y más un seguro público global. Pero en general ellas son, a mi juicio, las que deberán hacer el primer cambio de paradigma en decir, como decía yo antes, con tecnología mantener a sus pacientes sanos. Maestro Marí también lo habla muchas veces, hoy día en la mañana lo habló, lo hemos hablado con Decens de acá, lo hemos hablado muchas veces. Tiene que haber un cambio, así como la aseguradora en seguros de auto, hoy día se están preocupando de cobrar por kilómetro, ¿cierto? Transcurrido, hoy día tiene que invertirse el modelo en donde las pagadoras y aseguradoras se preocupen de que sus pacientes estén sanos y poner los incentivos en eso. Por lo menos acá en Chile pasa eso, los incentivos están totalmente contrarios en el sector privado y al final se paga por un fee for service, como dice Michael Porter en su Value-Based Healthcare en el modelo, ¿cierto? Y eso es totalmente contrario a lo que hoy día las tecnologías nos permiten, ¿cierto? Que nos permiten mantener o tener una mejor traza del paciente a nivel de mantenerlo sano y acompañarlo. El paciente si hace gatilla situaciones de eventualidades de enfermedad, las va a gatillar igual, atendámoslo, pero tratemos de mantenerlo sano, creo que ahí las pagadoras son claves en involucrarse en el proceso de innovación. Bueno, rápido Luis y Johnny, o Johnny y Luis, no sé. Bueno, mira, dentro de Colombia particularmente, pues Colombia es un ecosistema asegurado. De los 50 millones y 49 millones ya están afiliados. Eso significa que con las aseguradoras hay que hablar sí o sí. Pues en Colombia particularmente el costo de bolsillo solamente es como el 6%. O sea, el 94% se paga por el otro lado y si quieres tener un modelo escalable tienes que hablar con las aseguradoras y tienes que conversar con ellas. Con ellas se habla de varias formas, digamos que acá en el caso de nosotros doy como dos elementos. El primero es que nosotros hablamos por gestión por usuario, básicamente. La gestión por usuario es como el modelo de negocio que se plantea con ellos. Eso se denomina aquí en Colombia, en el formato se llama un PGP, un pago global prospectivo, es lo que se negocia de alguna forma con ellos. Y se negocian cohortes. Se define la cohorte determinada en una localización, con una patología específica y a partir de eso se hace una intervención. Sin embargo, dentro de nuestro entendimiento hasta ahora, hacia donde debería migrar el modelo es un modelo que esté basado en lo que llamamos la adherencia al tratamiento. En la adherencia al tratamiento es que el paciente tiene que poner de su lado, él no tiene que hacerle todo, él también tiene que poner de su lado, pero él para poner de su lado debería tener unos beneficios. Entonces, esto no lo estamos inventando nosotros, hay investigaciones que ya demuestran que si el paciente, digamos que cuando uno le da unos incentivos correctos al paciente, es posible que puedas mover la aguja y ese mover la aguja está muy asociada al tema potencialmente de la intervención. Ahí, para ser muy específico, lo que estamos diciendo es que al final, si el paciente se cuida, debería tener unos beneficios adicionales para, pues en este caso, tener unos beneficios de bienestar que hoy no tiene, hoy tiene el modelo básico. Hoy hay investigaciones donde le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo le puedo entregar a ese paciente todo un volumen de dinero, puntos, y con ese volumen de puntos yo le voy diciendo, si usted no se va cuidando, yo le voy bajando ese nivel. O sea, si usted no hace actividad física, si su alimentación no es tan buena, si usted no asiste a los controles, le voy bajando puntos. Cuando el paciente entiende que está perdiendo algo,
que es como hacer, la forma de hacer evidente ese proceso, él intenta ver cómo mitiga el proceso. Eso ha tenido un éxito espectacular en términos de los procesos de adherencia, porque aquí hay que cambiar la actitud del paciente orientada a su enfermedad o también a mantenerse saludable. Entonces, esos son como dos elementos que suman mucho y que al final tendríamos que tener una aseguradora atrás para poder que esos beneficios realmente pues, se pueda hacer a escala. Gracias, Johnny. Luis, tu mirada en esta pregunta. Sí, y a mí me encanta la visión de Renato y la visión de Johnny, porque son visiones que tienen que ver justamente con el rol de la aseguradora detrás del paciente, pero la aseguradora también tiene un rol detrás del practicante. En el modelo de nosotros, particularmente en Pegasi, uno de los grandes incentivadores a la transformación digital es la compañía aseguradora. ¿Por qué? Por un tema netamente de alineación de incentivos. Si bien la profesión médica es una profesión de altísima mística, también es una profesión, y el objetivo del ejercicio de una profesión es poder mantenerse uno económicamente y crecer. Si el médico tiene un incentivo detrás para transformarse digitalmente y esa transformación digital le permite maximizar el beneficio que otorga a los pacientes, el seguro, que de una forma u otra en la mayoría de Latinoamérica es el pagador principal, ese seguro tiene un rol protagónico apoyando a ese médico a transformarse digitalmente para que mejore la calidad de los servicios que suministra y, como dicen Johnny y Renato, efectivamente empiece este cuidado preventivo y no correctivo del paciente. Entonces, tener al médico conectado, tener a la aseguradora utilizando la información que produce esa conexión del médico para asegurarse de una forma u otra que el paciente esté cumpliendo con el tratamiento y tener todo este conjunto de datos que nos permitan de una manera u otra tener una visibilidad completa del sistema. Últimamente lo que va a producir es que esta aseguradora tenga un efecto mucho más positivo sobre el colectivo. Gracias, Luis. Ya digamos, dale, Camila. No, en realidad yo quería traer a colación que sí, la verdad es que es un cambio de paradigma aún pendiente esto de la salud preventiva versus la reactiva, ¿no? Pero quería mencionar muy brevemente que es posible lograr articulaciones con aseguradoras y les cuento un caso personal de Mamotest en donde en la provincia de Corrientes, a través de la obra social de la provincia, hemos logrado que ellos mismos sean quienes nos adelanten el dinero para comprar un mamógrafo que sale alrededor de $300.000, que hemos trabajado, o sea, se han dado cuenta que las estadísticas realmente le sirven en cuanto a la digitalización, en cuanto a la prevención y el ahorro del sistema. Hemos logrado que pongan transportes transportes ya pagos por la obra social para poder moverse lo menos necesario dentro de la provincia, que armen chequeras de tamizaje anual en donde en vez de necesitar ir al médico para que les prescriba, para después ir a hacerse el estudio y después volver al médico, que son costos hundidos, puedan tener, digamos, de alguna manera en mano su chequera anual de tamizaje y de prevención de cáncer ginecológico. Así que, bueno, yo creo que un poco es visibilizar los casos de éxito en algunas cuestiones y demostrar que con la prevención efectivamente se pueden ahorrar muchísimo dinero y que vale la pena. A mí me gustaría agregar algo pequeño. Y básicamente es que se escuchen las mejores prácticas también de otras industrias. Miren, la industria de la banca, incluso la industria tecnológica, tiene muy buenas prácticas que logran realmente potenciar el valor que tú le vas a dar al usuario en este caso. Mira, supongamos, uno escucha temas de Customer Experience, Employee Experience, pero ¿dónde quedó la experiencia del paciente completa? O incluso, bien como lo hablaba Johnny, que me pareció una idea fenomenal, y es cómo desde el incentivo logró transformar el cuidado en las personas. Es otra forma de verlo totalmente diferente que me parece también muy válido. Entonces, siento que la industria debe abrirse un poco más para lograr ver cómo están solucionando esos problemas en las otras industrias como tal. Gracias, gracias, Harold. Ya ahora sí, para ir cerrando, voy a hacer una última ronda de preguntas con todos. Siempre habíamos pensado que esta última ronda fuera un poco de inspirar, de contar el porqué de ese emprendimiento que debe ser con propósito, que debe ser responsive frente a las necesidades de los usuarios, de los pacientes, de los, digamos, de los stakeholders.
Quiero tomar aquí una pregunta que nos dejaron, que nos hace Iván Grijalva. Gracias, Renato, por ayudarme a contestarle la pregunta que tenía Brian, porque así me ahorré el tener que volver a hacer otra ronda, digamos, de todos compartiéndola, porque era para todos los países. Pero quiero entonces conectar esta pregunta de Iván un poco como con la pregunta que queríamos hacerles a todos al final en ese mensaje de cierre, y es, Iván nos dice, ¿qué recomendaciones le dan a los jóvenes recién graduados o los que están cerca de graduarse y no tienen experiencia en innovación para incursionar este campo? Y yo quisiera conectar eso un poco con a los que ya están en este mundo del emprendimiento, a los que ya están en el mundo de la innovación y el emprendimiento en salud. ¿Qué mensaje les dejamos, ese mensaje conjunto, para trabajar, digamos, de manera diferente y construir ese sistema de salud del futuro que todos queremos para nuestros países y para nuestra región y para el mundo? Entonces aquí voy a arrancar en orden en como los veo en la pantalla. Arranco con Luis, Camila, Renato, Johnny y Harold. Ok, mira, yo creo que efectivamente el consejo que yo le daría a una persona que está incursionando en el mundo de la innovación en este momento es tener muy claro cuál es el panorama en cuanto al tal vez un problema que detecta y que es el que lleva, digamos, la voz cantante en ese incursionar dentro de la innovación. Ver cuál es el panorama, cómo se ha resuelto ese problema en el pasado, si alguien efectivamente lo ha resuelto, y en función de eso empezar de primero, lo primerito que tiene que hacerse es contactar a la persona que sufre el problema, describir el problema efectivamente, y eso después bajarlo, después de muchas sesiones y de mucho pensamiento, a productos que efectivamente, productos y servicios que puedan resolver ese problema. Como les comentaba anteriormente, me ha pasado en muchas ocasiones de tener que asesorar emprendimientos que ya tienen una formulación, un camino andado, y no tienen muy claro cuál es el problema que están resolviendo o, en su defecto, cómo pueden resolver ese problema y cuál es el caso de uso en particular. Así que si lo vemos desde el punto de vista periodístico, lo primero que hay que responder es el qué y después nos vamos al cómo. Pero la mayoría de la gente a veces responde el cómo antes de tener claro el qué. Creo que responder ese qué es súper fundamental. Gracias, Luis. Camila, tu mensaje de cierre en este panel. Muy bien. Bueno, coincido plenamente en lo que contesta Luis y creo que surgió alrededor de todo el panel. Principal el enfoque en cuál es la problemática que estamos abordando, ¿no? No enfocarnos en la solución ni encapricharnos con nada. Muchas veces, de hecho, ni siquiera encapricharnos uno a veces asocia la innovación con el uso de la tecnología, ¿no? Yo muchas veces hasta diría que se deshagan de la tecnología. Las mejores soluciones muchas veces nacen de procesos sumamente manuales y artesanales, y creo que el objetivo principal está enfocarse en el destinatario final también, ¿no? ¿Qué necesita la paciente? ¿Cuál es ese dolor? Y de qué manera se puede resolver de una manera integral u holística. A nosotros, que hemos transformado en estos 8 años la empresa por todos lados, escuchar a las pacientes, que fue lo que diseñó toda nuestra innovación y nuestro avance en un montón de cuestiones, y al final del día también es lo que más gratificación le da a uno, ¿no? Ver el impacto que está generando en cada uno. Así que creo que lo más importante para imaginar un mañana quizás es mantener el pensamiento positivo, apoyarse muy fuerte en la realidad y pensar en una solución que tenga propósito, ¿no? que esté impactando a gente, y a raíz de eso van a salir excelentes soluciones, no tengo duda, porque hoy el sistema está viciado para otro lado. Así que ese es mi mayor consejo. Gracias, Camila. Renato, tu turno. Bueno, por mi parte, sumar a lo que dicen los chicos, en general, yo parto por un porqué. En general, yo soy muy fan de Simon Sinek y digo el porqué, porque hoy día los sistemas de salud están colapsados, tenemos un gasto gigantesco y estamos siendo muy ineficientes. Y para nosotros, como tal, dice Camila, hoy día la urgencia está en dar atención cuanto antes. En el caso nuestro porqué fue porque es absurdo que una persona espere por una atención considerando sistemas tan asimétricos, donde al final el valor no está puesto en el paciente y el servicio no está puesto en el paciente cuando es el principal actor de este sistema. Somos todos pacientes en algún momento. Entonces, por ahí pasa en el caso nuestro. El foco, principalmente ya cuando uno empieza a desarrollar
y contar mucho la idea. Muchas veces hay gente que te dice, no cuente la idea porque esto te la van a robar. Yo como más práctico, cuéntalo, itéralo, convérsalo. Yo lo conversaba con mi abuelita, así, lo conversaba con mi tío, lo conversaba con mis papás, lo conversaba con amigos médicos. Convérsalo, porque ahí uno nutre las ideas principalmente, y así como dice Camila, va modificándose también, no enamorándose de la solución prácticamente, sino que del problema. Eso como consejo general y, bueno, el foco, y obviamente que el valor esté determinado en la relación de esa satisfacción, de esa, ¿cómo se llama? Ese problema resignado, como digo yo siempre, a propósito de un profesor de acá que tenemos innovación, que ha sido resignado por años y donde logro ver esa oportunidad para poder ir a solucionarlo, o mejor, con una mejor propuesta de valor en general, desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista también de diseño de servicio. Gracias, Renato. Yo acá sumo algo frente a contar, y sobre todo para las personas que están en esa etapa tan inicial de sus proyectos, de su idea de negocio, del testeo. Y es que si el temor es que al contarla se las van a robar, la pregunta que deberían hacerse entonces es: ¿qué le están aportando ustedes de valor diferenciador a esa idea si con solo contarla se las van a poder robar? Aquí les dejo esta reflexión. Harold, tu mensaje final para inspirar, para motivar a cómo seguir diseñando el sistema del futuro en este tema de salud. Mira, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros, lo que presentaban, y yo creo que lo principal es trabajar en las habilidades blandas. Aprender a comunicar, a relacionarse, a rodearse, a buscar mentores, que eso es súper importante en el emprendimiento, a comenzar a crear redes, no parar de educarse, no parar de aprender. Y no estamos diciendo que tienen que hacer ahora una maestría y todo esto, no, ahora estamos en la era del conocimiento, en donde cualquier tema que queramos aprender lo tenemos muy a la mano. Tener sentido de apertura, tener humildad, porque ya hay personas que han pasado por el proceso y básicamente uno se puede ahorrar ese camino. Yo recomiendo leer y leer, o podcast o lo que sea, realmente para lograrse inspirar como otras personas también lo están haciendo. Y por el otro lado, obviamente, eso tiene que ir apalancado con una idea de negocio que esté generando una solución y que agregue valor, digamos, un valor de diferentes lugares. O sea, sí, tenemos que agregar valor a un ecosistema, a una sociedad, pero también te tiene que agregar valor a ti, tanto valor económico como valor personal y todo esto. Entonces, creo que se debe trabajar mucho en eso, inicialmente en habilidades blandas. Gracias, Harold. Johnny, último, bueno, pero mira, no menos importante. Mi aprendizaje aquí es sencillo. Primero, el sector de la salud está lleno de oportunidades, por todos lados. Lo fundamental es que emprender en el sistema de salud es que hay que emprender con propósito. Este ejercicio, cualquier solución que generemos en el sector puede impactar no solamente tu región, puede incluso impactar el mundo entero. Pero entendiendo que el impacto al final se dice en personas, estás hablando de algo muy importante. Así que lo que hagas, debes hacerlo con total claridad de que puede tener un efecto completamente diferente de pronto en otras industrias. Eso es algo importante. Hoy el sector tiene muchas brechas, muchísimas brechas que se pueden cerrar y donde podemos empezar a entender. Desde la categoría en la que yo estoy, digamos que doy un poco mi experiencia, digamos que estamos en la categoría de inteligencia artificial, que es gigante, además. El impacto de la inteligencia artificial se sentirá de forma gradual en este momento, al principio, pero entiendan que eso se tiene que adoptar de forma sistemática a todo el sistema de asistencia sanitaria o de salud. Es algo que va a pasar. Eso va a empezar la IA va a empezar a impactar y ascender dentro de esa cadena de valor. Desde el tema de apoyo del tema de decisiones, desde los temas de análisis, los asuntos de diagnóstico, los temas de tratamientos completos, las aplicaciones de integración con el tratamiento. De hecho, todo eso, en el momento que se cuantifique y se valide clínicamente, se va a convertir, adivinen, en el estándar de atención. O sea, este es un momento histórico donde se están diseñando los nuevos estándares de atención. Las barreras realmente son barreras regulatorias, son barreras quizás de validación médica, clínica en algún momento, pero en el momento en que se dispare y las superes, tienes la oportunidad de crecer de una forma completa. Entonces, aquí hay un mensaje importante.
Emprendamos con propósito. 1, 2, las oportunidades son inmensas. Y 3, estás en un punto foco de oportunidad histórico para poder cambiar y generar realmente una solución que marque la historia de tu vida como emprendedor. Gracias, Johnny. Yo resumo un poco lo que ha sido esta conversación y lo que tuvimos la oportunidad de hablar antes cuando nos conocimos, y es aquí se hace más evidente el qué y el cómo del emprendimiento. El qué desde el propósito, desde entender la problemática, desde saber que estamos emprendiendo para trascender frente a problemáticas y necesidades de la gente, de las comunidades y de nuestros países. Y el cómo, con un foco muy claro aquí del emprendimiento de ustedes, y es un cómo pensando en una innovación basada en el usuario, en este caso los pacientes, las entidades, los diferentes actores que están conectados en el sistema, en cómo efectivamente tener una respuesta a esas problemáticas. Y estos dos temas, coincidencialmente, no crean que los preparamos así, se conectan con dos temas de la agenda del día de mañana que quiero invitarlos a que la consulten en las redes y en la página del Movimiento de Salud, un tema que tiene que ver con salud orientada hacia los ODS y un tema de disrupción tecnológica en cómo estamos liderando esa disrupción tecnológica en América Latina. Quiero entonces agradecerle a las personas que nos acompañaron en este panel. Hoy tenemos, en este instante tenemos 93 participantes, pero tuvimos cerca de 110 conectados como en el punto medio. Por supuesto a ustedes, Camila, Renato, Luis, Harold y Johnny, gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y por ayudarnos a seguir inspirando en estos temas de emprendimiento, pero también en estos temas de salud y de cómo modernizar y ver el futuro del sistema de salud. Gracias a todos y esperamos vernos en una próxima oportunidad conversando más y por supuesto tocando todos los temas que se nos quedaron por fuera, que algunos quedaron en las preguntas, pero bueno, tratamos de hacer lo posible por responderlos todos. Gracias y feliz tarde o feliz resto de día para todos ustedes.